quiere recurrir a cualquiera de las cada una lleva partes, su propio ritmo y hemos ¿qué va a pasar? un poco. Se puede Pero recurrir normalmente muy siempre pocas es un cosas. En mucha laboral no interacción estamos contigo, no es un por recurso de los apelación, casos. como puede Habéis ser el recibido penal o puede ser el respuestas a preguntas es un recurso de suplicación, es un recurso extraordinario. Y eso significa que solamente se puede admitir una revisión de según qué hecho. Concretamente, a la hora de que lo que es la documental, se puede revisar la documental y se puede revisar la pericia. Pero, por ejemplo, no se puede revisar una testifical donde el juez se equivoca, dice, el testigo ha dicho sí. No, pues nada, como lo ha dicho el juez, eso no es verdad. Interrogatorio de parte, lo mismo. En un sitio dice sí, luego en el CD pone no, y eso no se puede variar. Está así previsto por la ley y es norma sustancial que no se puede variar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Por un lado tenemos la prueba documental, si hay error en la acreditación de la prueba, no hay una cosa que está, o ese documento lo han visto verde y es rojo, o etcétera, etcétera, eso sí que evidentemente es motivo de revisión y de recurso y los informes oficiales. Por lo tanto, ahí entra un trabajo muy importante vuestro, que si se ha presentado un informe la parte, o sea, la parte actora, la parte demandada, lo que sea, o sea, y ahora mismo estamos con nosotros que nos de esquemas que podéis encontrar donde es necesario cualquier otro tipo económicos, por ejemplo, todo el tema de esta misma charla, pero con un doble de casos. En este caso lo he hecho esta mañana también a nivel, por ejemplo, para que pues sepáis hace el mucho en un caso CEPAS de es el los quinto en tacógrafos, entra un Cataluña poco lo vuestro de abogados digital, tecnológico y tal, y entonces antes la eran charla está los discos prevista aquellos, una hora de bueno, exposición, gracias a un buen informe pericial del nivel de detalle de donde la casa, ¿por qué? que tuvimos una Porque sentencia se han muy dado buena, cuenta, normalmente digo, que todo lo que yo son la empresa y arriba nos lo confirmaron. Gracias a ese informe. Ahí es un trabajador fue muy listo, se gastó el dinero pero puede hacer una idea en poder de demostrar dónde puede llegar con una pericial, que no es lo habitual, no es lo habitual que los trabajadores se gasten el dinero en una pericial, a excepción de la pericial médica cuando piden una invalidez o cosas de este tipo, pues no es muy habitual. Y aquí, dijéramos, ahí fue un camionero tema de correos electrónicos. Y correo electrónico ya hemos hablado y en cualquier llegó, caso cuando decidáis te podemos contar 6, 7, 8 personas por hacer una charla completa sobre correos electrónicos. Ya la tenemos hecha, pero la realidad es que fue vital, es decir, no hubiésemos ganado, vamos seguros, por mucho que yo hubiese explicado las piquerías de que los tacógrafos, porque el juez no hubiese entendido nada de lo que eran los tacógrafos y lo que ponía lo que un era. análisis Por lo tanto, forense, es muy, muy importante. el flujo, el mensaje, claro, el yo contenido. eso me podéis decir, vale, pues a ver si nos contratáis, que eso es lo que, de lo que se trata, ¿no? Pero evidentemente la cosa que yo os quería hacer ver es la importancia del informe pericial dentro de la empresa. A partir de ahí nos encontramos con choques, digamos, encontrados de derechos. Es decir, por un lado, habitualmente quien utiliza más al crédito, sobre todo al tecnológico, al informático, suele ser la empresa. Porque tiene que controlar a ese trabajador o bien ha utilizado su tiempo para hacer lo que tenía que hacer o lo que cree que no tenía que hacer, internet, correos electrónicos, medios de vigilancia, GPS, todas esas escuchas telefónicas, todo esto entra en choque total con la normativa y sobre todo con los derechos humanos. Que choca con el derecho fundamental de la intimidad, le explico la diferencia la Constitución española, realizar un correo electrónico, por lo cual, ¿qué pasa? En el momento que el empresario utiliza el derecho que tiene, el artículo del Estatuto del Derecho a Control, cuando tiene la potestad organizativa de la empresa, y puede vigilar y controlar, y además incluso si los trabajadores estuvieran haciendo algo ilegal, podría tener unas repercusiones, con lo cual incluso está obligado a ello, tiene un derecho sino un deber. Tiene capacidad de resulta que, claro, choca con la Constitución a la hora de considerar que choca con ese si es un servidor propio, a lo mejor cuando va a mirar si esa persona ha estado
estaba mirando unas páginas X o tal, o ese correo electrónico tal, que se encuentra con algo de... No solamente tendré el origen. Entonces ahí se encuentra ese dueto que normalmente conviven muy. También tendré la fecha ahora, como no hay norma escrita clara, nos encontramos en que tenemos que vivir un poco de cómo va reaccionando poco a poco la jurisprudencia. Antes del 2002 aún era mucho peor y ya existían los vídeos de vigilancia y mucho electrónico no estaba todavía tal, pero sí que, por ejemplo, vídeos de vigilancia ya existían y eran realmente problemáticos. Desde el 2002 que hubo la ley de enjuiciamiento civil, esa ya empezó a hablar de otros medios, imágenes, etcétera, como en el curso ha debido salir y que ya sabéis que ya se prevé. Pero en el ámbito laboral, bueno, teníamos la ley de procedimiento laboral, subsidiariamente tenemos la ley, pero teníamos la ley de procedimiento laboral que la tenemos hasta el 2002. Esa ley procesal laboral, en realidad no entraba en esto y hablaba, por ejemplo, de documentos y hablaba de confesión en juicio, de interrogatorio de parte, hablaba de testigos respecto a las pruebas, pero no hablaba de nada. A partir del 2002, es lo que digo, nos iba a este era el tema de correo electrónico. El correo electrónico, con todo esto del voluntarismo y demás, es un tema que va a proliferar mucho. Tenemos ya varios casos, en la cual dicen, por ejemplo, de alumnos que ya han pasado no es un documento. Y como un vídeo no es un documento, en el ámbito laboral, a la hora del recurso, el juez consideró, es un tema al que deberéis echarle consideró que aquello no era suficiente prueba, consideraba que no era prueba como para que había demostrado que el trabajador había hecho un delito. Era completamente era una página de entonces, esa juez no lo entendió así y evidentemente la empresa Capravo recurrió porque decía, oye, hay un vídeo claramente, como se ve que esta señora se metía dinero en el bolsillo. Pero, ¿qué les contesta el que es importante? Se encuentra y dice, oiga, esto aquí no es motivo de revisión porque no es un documento, esto es un vídeo y un vídeo no es un documento y por lo tanto no es motivo de revisión. Van al Supremo, diciembre, le tienen que confirmar y dicen, a pesar de que lo que hubiera podido ser, como la valoración de la prueba la tiene el primer juez, después no lo puedo revisar, aunque en la primera juez se ha podido equivocar, no ha considerado que no es suficiente. Por lo tanto, claro, con eso con qué vengo a deciros. Una pequeña más explicación y le he dicho hoy día nos dicen esto, luego que si me querían agradecer la charla, lo que tenía que hacer es no aceptar ningún problema más. Que por ejemplo, les dan la razón a la empresa a nivel de que no es inconstitucional meterse en el ordenador de un trabajador, siempre te la tienen, lo único que hacen es darle la razón a algo que ya le había dado un voto pero si te enteras que hay un envío, y si te enteras que había un documento tachado votos contrarios a las sentencias, dices, como mañana me entre a mí la sentencia al otro, o sea, está claro que no me van a dejar. Es decir, que ni ellos mismos, o sea, en el Supremo, que estamos en lo más alto a nivel mundial, constitucional, no saben digamos, no se aclaran y cambian continuamente. Mira, esto no se siente tú. Por tanto, ahí donde está lo preocupante. ¿Qué es lo más importante? Y algo que yo creo que estoy segura de que Rafael nos lo ha inculcado en el curso seguro, es toda la... Tengo que mandar un correo porque este tema lo tenemos que tratar. Porque no conocen la cadena de custodia. Eso, la cadena de custodia. Muy bien, la charla la ha sabido muy bien. Somos malos que hacer un ejercicio por ahí. Bueno, pues eso es muy importante, porque lo que os venía diciendo, el problema lo tenemos tocamos con el derecho fundamental de que si es constitucional o no a entrar en el ordenador o no de aquella persona, cuándo, cómo y por qué. Desde la empresa ha sido avisado, expreso, absolutamente. Hay comité de empresa, ha sido avisado, si no, se ha puesto un router, lo sabe el comité de empresa, si no, cojo notario, si no, es decir, todos estos si no, cuantos más sís podáis hacer, ¿por qué? Porque continuamente nos encontramos, evidentemente, y si tú llevas al trabajador, automáticamente vas a decir, no se ha vulnerado el derecho a la intimidad,
no esto se viene acorde a los referencia de lo que es laboral. Y no hay Como decía lo que dice Isabel, el Constitucional esta que le parte llama el del análisis forense del disco, aquí es donde podemos entrar en temas de privacidad. Aquí nos pueden decir que si hemos ido al correo electrónico de la persona, que si hemos entrado en una carpeta que no debíamos, que si hemos violado su confidencialidad, de pero la proporcionalidad, si este señor se viene ha estado a ser comunicando claro de que Internet, en el ámbito laboral es muy importante. páginas que no debían, El ordenador es de la y demás, empresa, muy bien. sabemos que tenemos El router herramientas como Firewall, como lo ha Proxy, puesto la empresa, con los los han monitores que trabajado, podemos hacer un estudio de todas sus muy cosas. importante. Con esto es suficiente para hacer Que la se carta de sepa, despido. es decir, ¿Vale? a las Porque la carta de empresas, despido, yo como cuando hay un asesora protocolo, de que esto sí que es empresas, misión de los abogados, empresas de hacer trabajadores, el protocolo de cuando asesoro a una confidencialidad, empresa, hacer le el digo, protocolo de yo uso debido, si se lo han existe comunicado, le han comunicado la posibilidad de que ese trabajador si no existe sepa protocolo, la realidad de lo como máximo que esto puede ser pasa. una falta grave. Luego nos encontramos grave con que se que decide, se le pone. el comité de empresa Por eso es sabe importante si que esto, los por abogados ejemplo, hay una entiendan posibilidad de todas las que compliance que se tienen que hacer estos protocolos. Que no te van a decir nada si te cuentas un día un minuto por el electrónico, que no te van a decir nada si te cuentas un día a revisar tu cuenta corriente. Que de alguna manera todo eso es pero muy sí te lo van a importante decir intentar partiendo de la cuando base. realmente Porque hay hagas muchas abuso de sentencias, ello. Cuando incluso estés todo el día habiendo una visitando autorización páginas, expresa cuando del toda la mañana trabajador, por costumbre que nos un día cuando otro leerte los no entra a periódicos trabajar, durante el firma día. lo que haga falta. Cuando a lo mejor estás jugando a vos, estás viendo cómo va a estar cotizando cada uno de los valores, que es un texto que tú compras en el mismo día. Una, que esté tan claro que se sabe lo que se ha firmado, que aunque esté firmado no se esté pasando Y por esta la raya, evidentemente, que si tenga te lo una impongo, necesidad, esto decía es suficiente motivo, entonces vale, entraremos a la necesario. análisis. Pero no Sí, tenemos por qué ¿cómo? entrar. Porque Esto es yo, la si una persona Y esto entiendo, solo tenemos que hacer intuyo, no lo que sea, tenemos que esa entrar persona aquí. se ha Si estado tenemos esto. pasando tiene horas esta parte viendo aquí, pues imaginaos, una páginas persona que porno, lleva 10 años o trabajando, estando, pues se le puede proporcionar una digamos, antiguamente ahora el indemnización de unos 60.000 euros. por el Messenger, o Que le quieras dar 3 o 4.000 euros para cada trabajar día en desmantelábamos desinstalábamos el Messenger, cada día todos los jóvenes lo volvían a instalar y yo, a ver, si nos hemos intentado, tuvimos que decirles, ¿sabes? Pues eso quiere decir que el Messenger en tu casa, aquí estás pagando y no puede ser que estás haciendo y ahí de golpe un fulanito que ha entrado. No puede ser. Si se ha prohibido el Internet, se ha prohibido. ¿Qué problema nos encontramos a día de hoy? Como se prohíbe Este ejemplo, el teléfono móvil, os comentaba, a día de hoy un todo señor que esto su trabajo es era realmente analizar muy los clientes y la complicado. competencia. Estaba todo el día Porque claro, sobre toda la red, las viendo empresas hay en sus momentos clientes, que lo que necesitaban, viendo que era todo. punto que ofrecía la Claro, que le competencia. entre Pero a un la correo vez, electrónico con background, su personal, cuando se teníamos decía, sus si no le compras, entrará por WhatsApp, hacía resultará que estará en el a la vez, teléfono. Es decir, pues se ese bajaba de vez en control, cuando una- hasta dónde una puede pilla, llegar el vamos a ver, empresario, esto es una web, muy, vale, la línea bajas es y todo. muy delicada. Y está Por lo tanto, bajando, tengo un todo usuario, aquello, todas no aquellas estoy viendo en el trabajo. salvaguardas que puedan hacerse, si hay comité. Pero además, si se tiene que poner un propósito esto conectado, tenías allí que había otra protección, ahora sí yo tenía que comprar otra barra de esto, si es una empresa que tiene, antes de ponerlo tiene que saberlo. Está obligada la empresa a que el comité de una forma u otra, a través de por lo mismo al Proxy, revés, de la el monitorización, comité, pues se ve que las 108 horas comité se puede dedicaban pedir a una trabajar meditación conforme, oye, aquí hay esto sí. O sea, ¿por qué no se evidentemente le luego queda la potestad Estoy del también dueño incluido de en una decidir empresa que si se se llama, queda en todo este en caso, una gallina, en una unos falta bloques grave, por una pues banda y realmente unas la persona cámaras por otra que no habían sido qué mejor comunicadas. excusa que esto. Las cámaras, lo mismo, hay que comunicarlas. Los GPS, igual, hay una sentencia muy clara de hace Sobre un el año, caso de gestión y en el cual management. precisamente Hemos visto no que eso es dieron un la caso razón laboral. a la empresa, Gestión y o sea, el management señor es pasaba el día en todo su el tema casa de y no incumplimiento de trabajando contrato, porque de servicio. Aquí comerciales, lo que tenemos es un caso en el que una gran empresa ha contratado a un proveedor porque no para se le que había le ponga un comunicado ERP. al trabajador. Un ERP No se le había comunicado, se le había puesto todas otro sus mes. maquinarias. Entonces, se como perdió por eso, SAP, por defecto realmente de forma. Porque en el fondo, ese el señor protocolo no había estaba preparado, hecho unas ¿vale? irregularidades Tenía otras importantes. prioridades. Y él venía a darle largas. En ese caso, venía a darle largas, y al final se esa fue prueba no forzando, se le fue consideró, forzando, se fue le forzando. consideraron otras porque las Claro, habían hecho evidentemente, con cuando la Italia, implementación otras razones, pero la del GPS no sirvió para nada, sino, por eso yo a muchas, cuando se entregan coches de las empresas, recomiendo, y si es trabajador, les digo, que te digan si portas las GPS o no. Si yo he dicho que voy a cambiar el sistema al año que viene y eso me va a producir un ahorro de 1 millón de euros, correo electrónico. porque al final los proyectos se justifican.
certifican así, cámaras, y resulta todo, que está llegando el año que viene, internet, que no lo he dicho, ya los rastros que vosotros pasado con el tenéis para ver realmente esa persona en qué páginas el ha director de estado. marketing dirá, Si la persona no está puedo allí, vender porque no me deja mejor. la nueva aplicación. Lo ideal, tengo a todos los vendedores con las PDAs preparadas ¿qué pasa? para En vender a general través de la PDA y no lo esto, puedo hacer. Yo diría que ¿vale? el 1% Y al de final, veces que se hace con la persona indicada adelante. ¿Por qué? que lo veamos. Porque si no sale Pero lo es que que interesa, encima la se empresa sienta cae. con el proveedor. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Pues Pues normalmente lo que se suele y hacer cuando es el intentar consejo de dirección salvaguardar decide, ante, basta, digamos, cortamos, todo ello, toda la ¿cómo posibilidad de recuperamos que ese dinero? no ¿Qué ha hemos pasado vulnerado el con el derecho dinero que hemos metido de la durante este intimidad año? o el del secreto Esos de 2 o 3 comunicación millones de euros que que no nos sirven, ¿cómo lo vamos a recuperar? Evidentemente, por por ante esa situación, la Constitución hay 3 tipos de daños que se pueden pedir. 3. Importantísimo, dijéramos, tener Daños emergentes. ¿Qué situación nos podemos todo encontrar? el dinero que yo he puesto, toda la gente que he utilizado para hacer que este proyecto saliera adelante y que no sirve para nada. Yo no puedo reclamar, no ha sido culpa mía porque no tengo capacidad. De hechos, que puede ser puede que venga reclamar un informe pericial o no, no lo sabes, porque en la el carta tema de de los procesantes, se ponen los hechos, pero no se todos esos pone proyectos, qué es lo todas que esas tiene. ventas que yo había previsto que iba a hacer con el nuevo sistema, Y el trabajador no las he tiene podido derecho hacer. a pedir, He perdido digamos, penetración el en el hacer mercado porque sobre mi ese competencia ordenador sigue. una También prueba. lo puedo reclamar. En general, las empresas que lo deniegan lo suelen pedir. Luego daño de El imagen. juez normalmente Tengo puesta a todos lo mis suele proveedores, a acceder. todos mis comerciales, Todo a si todos mis se concesionarios, demuestra que de alguna esta manera lo que aplicación, parece que hay en como la estoy carta quedando, sale cuando el del año ordenador, pasado esa en mayo persona. los conté a todos. Evidentemente, cuando llevas Mega a fiesta trabajador diciendo sueles vamos a ser los intentar pedir mejores, para que de alguna manera americanos, constatarlo, sobre todo meter dinero cuando en esto, tienes un cliente hacer propaganda que vamos a vender y clarísimo llega la que fecha ha hecho la y no tengo nada. Pero es que no solamente no tengo nada, sino que además tengo que decir que voy a estar peor que cuando que eso lo ha compré podido esto hacer más. otra u otras Pues a la que personas, ese concesionario porque suele puede ser coger otra la marca, defensa habitual sabéis de lo la que va a parte pasar, trabajadora es ¿vale? decir, oiga, Todo no esto solamente yo puedo es denunciable. Y no estamos hablando de 100. si no tiene password, porque no tiene password para entrar. Y si tiene, pues resulta que lo tiene todo el mundo, o está en un cajón, porque la mayoría están en un cajón ahí guardadito, o lo tiene alguien guardado, es imposible. Muchas veces hay imposible para olvidar. Exacto. Por lo tanto, es también muy importante esa posible pericia. Cada vez más también se están empezando a hacer. No demasiado, porque es un tema pero yo lo intento ver, que lo sepáis, que lo veis, que lo saben, que yo intento ver, porque sé que a mí me da seguridad ante una defensa, sea porque haciendo a la empresa, porque el trabajador ha hecho ha hecho los hechos, digamos, irregulares o una situación ilícita de su trabajo, o que esté defendiendo al trabajador y considero que la empresa le está, lo que decimos vulgarmente, haciendo en la cama y aquí le está colocando algo que posiblemente no sea él, pero como a lo mejor es un trabajador que costó un riñón sacarlo, pues a ver si así se asusta, lo saca por 2 duros o a cero, ¿vale? Entonces, también, digamos, en ese tema, como se hablaba, pues el de lo pues explicaba al principio, es decir, realmente no es habitual que el trabajador se lo gaste en peritos, pero yo creo que empieza a correr dentro, por ejemplo, del ámbito de los laboralistas. Tengo que explicar todos esos conceptos, ellos entienden todo perfectamente. En la asociación que de la Junta, ¿quién se mete en estos sistemas? ¿Qué hacen estos sistemas? Al final, siempre vamos a hablar a una idea. Siempre vamos a ir y tal, y realmente los peores, con ellos nos encontramos también que esa necesidad que existe. La empresa normalmente ya empieza a tener claro que lo que no les sirve es tener una prueba que sabe que tal y que rito. Por otro lado, está la otra parte, que ya no es tanto entretenida, sino la validez o no de los correos electrónicos. Esto ya supongo que también en el curso, Rafael, os lo habrá explicado. En el ámbito laboral, os he de decir que mucho antes que en el ámbito civil y penal, se han considerado documentos, eso sí, normalmente incluso yo he tenido gente que me los ha impugnado y el juez los ha dado. Es decir, ¿qué pasa? Al final, todo se resume en que si somos capaces de detectar la intrusión, vamos a ir a ganar un EP. Tal y como hemos dicho, nosotros solamente podemos llegar al EP. La policía solamente puede llegar al EP. Si alguien que sabe como no presentas uno solo, que presentas un montón, judicial, por lo tanto, ya tiene que haber una demanda presentada, o tiene que ser un juicio para que el juez intermine al proveedor, la pericia de la quién es el propietario de ese EP. Pensar que esa prueba que va a presentar se la pueda cargar la otra parte porque la pueda impugnar
más casos. Por buena, Los mureros. falsa, por manipulada. Los mureros no solamente están entonces, los que pasan a ver, droga está dentro de donde su cuerpo. vosotros de Los nuevo. mureros también los tenemos en Quieres que informática, no íbamos a saber. esa prueba, Ahora, evidentemente, fijaros en es este vital ejemplo, para ese procedimiento. Tengo aquí un hacker. Es muy importante que Tío que sabe ahí mucho. entráis vosotros con el Muchísimo. rollo del IP, de Por eso es cuántos, malo. que yo ahí me pierdo, Pero gana mucho pero para dinero. eso estáis, porque cada Si zapato supieras sus zapatos, esto. pero que de No alguna sé. manera yo lo que pido es, oye, Pero si pero, esto no lo haría nadie. ¿Vale? este es un tío que es capaz de entrar en un banco, y Cuatibut y que está el coordinador y que surtit Cuarrabut. Por tanto, la otra parte no me puede decir ahora que Este es un dice que no ha tío, pagado. una Si es que ellos organización, envían aquí el estado de son cuentas. capaces de Pues crear, lo que quiero es que no me entrar en discuta sistemas tal, que no lo están que quiere que protegidos, que lo ha mucha gente recibido tal, porque está pagado. o que nos han metido o vulnerabilidades, Evidentemente, o que han entrado ahí por la wifi está muy abierta, insisto, en el por ámbito eso, laboral, no sé, pues si, no, que es si muy son peligroso como más pruebas hacer y tal, algunas cosas de se esas puede pruebas y considerar demás, porque incluso como si relación da la laboral, casualidad que tú estás rastreando un sistema para ver si es condiciones seguro, de la porque relación laboral. ¿qué nos rastrea? Y Ahora, pasa una cosa de estas, evidentemente es uy, la el cambio pieza de otro más tipo de importante diferente de es ese el que contratan para procedimiento, hacer. recomendable ¿Vale? totalmente. Pero de tú sabes llevar- la vulnerabilidad que yo he hay llevado con la juicios wifi, laborales, tanto ya porque nos metan que llevamos más de ya no 80 por los con malware, electrónicos. con bot. Algunos ¿Qué imperiales ocurre? que no os hemos Todo esto utilizado a hace que vosotros este y siempre un poco sea capaz apretados. de dar una orden al banco Las impugnan para y se hacer una dejan. transacción Otra vez, claro, bancaria tiene demanda, desgraciadamente. como si fuera este PC. Hay algo que también Y este que no PC me toca es de como un palo derecho que laboral, hay pero aquí, sí que os diré de cara que no tiene idea de informática. a lo que es el Puede tipo ser de mi padre, abogados que laboralistas. tengo que ver Como en que derecho laboral no hay y lo abre, costas me y sale es pop-up y ya está. es mucho más barato que podríamos decir que un pleito. A través de todo esto es Pleito capaz de civil, como decirle la al banco cuantía, que tal, le el inyecte penal, como va el una tema de la transacción persona, bancaria de la libertad, a una ahí cuenta pagan lo que haga corriente falta. del dinero. Pero Cuando en viene el la ámbito policía a laboral, ¿esto qué encuentra? todos, Encuentra parte trabajadora, que parte alguien tal, de este a gastarse ordenador, lo mínimo. ¿Vale? Porque con también a veces suficientes está limitado lo que conocimientos, se va a sacar de ese procedimiento. ¿Tal? ha robado Ahí una cuenta juega un corriente poco. y ha hecho una Entonces, transacción a yo este. de alguna manera, no hace mucho De estos hay explicaba muchos a ellos engaños que que lo ponemos en ideal, el correo que os electrónico recomiendo, porque mandan que no deis nunca un contratos de precio trabajo total. de estos de que Darlo a les trozos. ayudemos a hacer transacciones bancarias que no pueden, a mover dinero y Este te va a quedas estar una comisión. X. Y claro, eso Yo está te mando una juicio. comisión de 5.000 euros. Vamos a ver, quedas el primero, 20% aquí y el el otro cliente lo que quiere 40% saber es si hay algo vía que puede sacar. vía de pago Porque a lo mejor si no le electrónico sirve no para nada, bancaria. ahí se acaba. Tipo- Lo siguiente es que eso que pueda sacar sirva para algo más, ¿vale? Con un borrador. ¿Qué ¿Por ocurre? qué? Porque, por Esa no ejemplo, se si es puede empresa, en rastrear. este La caso, policía que en el encuentra, ámbito laboral, que un es el más señor habitual, que ha recibido es que un realmente dinero eso pueda que ser se ha quedado en sancionable, comisión ¿no? Cuando ya simplemente dicen, por enviar vale, hay algo, pero el dinero a otro lado. esto no es ¿Vale? ni Y se siquiera encuentra que sancionable este otro o no señor es motivo de máxima sanción, que es el despido. ha robado la Por cuenta tanto, corriente. no me sirve. Ahí ¿Cuál es la sí misión pasa. aquí del perito? Tercero, informe a demostrar peritaje. Entonces, lo muy que se bien, dice vas hasta en juicio, derecho pero resulta que a lo el mejor indubio, días antes el indubito pro reo. resulta que llegas a un acuerdo. Esto es un Igual, concepto es, a juicio si no ya se el puede perito demostrar no va. que el culpable es Recomendable realmente hacerlo en culpable, cuatro, si no en tres, la sentencia ¿vale? no porque, tiene porque mucho más ¿vale? fácilmente Si no se los puede abogados demostrar se lo podamos vender al cliente, culpable, porque en realidad luego lo que la sentencia cuentan es tiene. que todo aquello vale tanto. Entonces, y va todo la el mundo misión mal. del perito es Pues analizar claro, este PC, ver si cuántos existiera pues con esto, intentamos separarnos siempre. si se ha ¿vale? activado. Vosotros Y cobráis la misión del abogado es demostrar cliente para que este está hombre total y no de alguna tiene, manera no se vea. no Pero se ha es beneficiado de la realmente, transacción económica. ya digo, en el ámbito Que no civil, posee los como conocimientos. necesitan todo Sí, antes de señor poner que una apenas se demanda. sabe abrir el PC, ¿cómo va a Es hacer muy un diferente robo del ámbito bancario? laboral. En el ¿Vale? ámbito laboral no Y es así. que no se encuentra índices en digamos, el el informe pericial firmado por vosotros y tal y que igual sí podemos no es encontrar necesario para que ha habido un una malware presentación de que la ha demanda hecho. o para Sí podemos o para encontrar generar una carta de despido. un vato Nada. que le ha abierto la Tienes que puerta a tener este estos señor señores para luego hacer ya la lo transacción. defenderán. Y el Pero que no lo ha hecho informe este señor por y la el teclado. certificación se hará Este el señor día no se ha conectado por vía web Por lo al banco tanto, para hacer la entonces eso transacción. se valora mucho porque Es lo nosotros importante los que horarios pasa. también nos Sin los esto, así. este señor es culpable. Això, quan va? Y realmente este señor Tal, la carta de despido. Si reclama, pues ya anem al tema, a la conciliación previa, tanto. Si vamos a juicio, si llegamos a un acuerdo antes de juicio, en el juicio, tal, o recurso, luego tal, evidentemente. Pero en el caso de vosotros, que vosotros vais ya en el acto, la realidad, este otro que está tan en boga, se valora ¿vale? muchísimo Los la anuncios por internet. Siempre ha sido así, porque Al final, el las laboral cosas por son internet pequeñas tienen un minutas, IP, pero ¿sabéis? también es verdad Es el número que bueno, identifica de el hecho, PC muchos todos haciendo y la vosotros comunicación. ya hay Entonces, en las existen redes la sociales, práctica después de se años, ponga lo que ¿no? se ponga, pero se utiliza siempre hay es decir, que una realmente persona hoy en día es
muy, por lo muy tanto vamos a importante poder el identificar por tema el de IP, absentismo, siempre hay unos participantes, digamos, los vamos a de identificar, meter mano en la caja, siempre hay una víctima. Por eso si os fijáis en todo esto de los pasar el tiempo programas, que no toca, los shows que dan a tener más, cuando han salido estos de que si se ha pasado un grupo también han sido SMS, al final se ha encontrado el siempre y cuando origen, sus o escuchas si el tengan vídeo que que ver, por ejemplo, interpula, se hace se ha sabido de marketing qué y tal, porque a lo mejor hoy le había aparecido. ven Es que hay porque evidencia, se que puede hay ir rastreando unas qué quejas pasa de ciertas los letras clientes, con el IP y al final cuando se tiene el IP se puede pedir al proveedor de servicio. esa persona Cuidado, al ley de cliente o a un promisión de colaborador o a comunicación. otro proveedor, Solamente o a está obligado el proveedor de servicio a guardar información de una comunicación durante un año. No hace mucho, Si ha pasado un año, poner, Telefónica no tiene por qué responder de quién es este IP o de quién es este mensaje. de una Vale, farmacia, en ese caso, una especie de cuartito, muy quiero decir, rápido. pero aquí cambian, Muy no nos cambian de un pro descarga. Esto tenerlo en cuenta, porque si no puede encontrar que llegáis hacia el IP y a partir de ahí no se puede consolidar que cuál es el IP. Con los representantes, y yo digo, ¿cómo crees? Esto es algo que vamos a encontrar muy a menudo. ¿Cómo lo demuestras? Es importante estos temas que ahora estamos empezando a juzgar. Lo que vamos a hacer lo hicimos por mediación. Lo que está pasando ahora son temas de etapas, salvaguardar, comunicar, tal y cual. Luego, amenazas, digamos, se pues, cuela la verdad es que desde el móvil. Estos serán denuncias que nos encontraremos. Ahí voy. Entonces, claro, vuestro trabajo es ese sus dispositivos. Toda esa primera parte, a partir de ahí, muchas veces cuando la gente, la gente que por ejemplo mete mano a la caja, también a las que saben que hay fotos, vídeos, tal y que cual, mi experiencia de 30 y pico de años, ¿cómo vamos a manejar muy eso? pocas veces, un tema que ya trataremos más delicadamente a nivel legal, muy pocas veces. cómo podemos hacer un la gente sabe cuál es la verdad, y entonces no americana, tengo uno que aquí no tiene me parece que quiera llegar, ningún tipo de ya veremos, consecuencias. no lo sé, Pero lo que nos vamos a encontrar porque es de que momento la ya demanda no la se hacen los robos ya vía veremos, PC, ya no se hacen los correos vía PC, ya no se hacen las amenazas, las fotos se pero en suben general vía saben PC. sí, pero mucho porque no saben qué pruebas tienes y cómo lo has conseguido, cómo lo has hecho. Entonces ahí, como saben que hay una empresa que tipo para mí vaya, es un campo que se va a desarrollar eso es todos los años. Si me dices que así quiero por ser lo perito, tanto, ¿qué me recomiendas? No lo recomiendo a todos, porque sería una sobresaturación, pero a alguno de vosotros que les gusta el tema, lo importante que yo os quería decir, que todavía por este motivo, en cuenta, son cuidado con ese derecho a la intimidad de los trabajadores. Cuidado, no os fiéis de que nos han dicho que es una sentencia, hoy es una, mañana es otra, pero o sea, no tenemos una normativa clara y por lo tanto, o sea, hay que vivir caso a caso, o sea, no es blanco o negro. Que mi correo es perito IT, o sea, yo salgo por ahí de perito eso yo creo que es lo IT, más importante, que creo que por eso es el input que yo os quería de alguna manera explicar y que os quedáis con eso. Espero que algo os haya quedado. Estás desconocido, Rafael. Así es que Por eso. Sí, sí. Y ahora estaba pensando que el que está claro que no ha asistido a la charla de correos electrónicos es el abogado de Urbander. Porque si hubiera ido, seguro que lo hubiera ido mejor. Porque el señor Torres le va tirando los papeles ahí con los correos electrónicos. Oye, pues... Son capaces de entender estos informáticos de que existe una abstracción, de que existe una forma de presentar las cosas. Puedes hacer un trabajo magnífico y después de haber hecho un trabajo magnífico, cuando te quedas solo allí, al final te quedas solo. Y tienes un abogado, y tienes el otro y por delante. Sí, es que ni para sentarte, ni para tener el informe, que lo tienes que llevar bien digerido y te empiezan a pegar bofetadas. Es que si el abogado contrario no tiene nada para demostrar que la prueba no es válida, ¿qué es lo único que tiene? Desacreditar al perito, es machacar al perito. Y a veces el hilo es muy fino, ¿no? Por ejemplo, con toda la experiencia que yo tengo en este tipo de cosas, uno de los casos de la mesa, ¿vale? Tenemos un caso penal de que a un señor se le acusa, presuntamente se le acusa de un delito por haber estado en un sitio porque hay una antena de telefonía que recogió una llamada unos minutos allí, ¿vale? Bueno, eran 3 antenas. Evidentemente yo no soy un experto en antenas de telefonía, yo no soy un experto en cobertura, pero ¿qué hemos hecho? La asociación. Nos hemos ido a la Politécnica, al responsable de la asignatura de señal, de teoría de la señal, y hemos dicho, tenemos estas coberturas, son estos dispositivos con esta potencia, por favor, dibújanos el área. Y ha hecho el cálculo y nos ha dibujado el área. Tenemos el informe de la universidad, ¿vale? Con este informe de la universidad
evidentemente, si tú le dices al profesor universitario, si tiene usted que venir a un juzgado, te va a decir, a leche, yo, por 400 euros que se va a llevar a la universidad, yo no voy para allá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un perito que sea capaz de entender eso, ir allí, poner la planta, explicarlo, entender el cálculo, ser capaz de explicarlo. Pero siempre pueden entrar el abogado contrario y decir, oiga, ¿y usted qué titulación tiene de esto? ¿Vale? Y entonces cuando sacas el informe de la universidad, pues no lo digo yo, es el informe de la universidad. Yo lo que trato es de hacerlo accesible a su entendimiento, a nivel de detalle. Aún así, siempre nos encontramos con que intenta desacreditar, ¿vale? O como me comentaba el señor Roca, una de sus anécdotas, os cuenta lo tuvimos el caso con la chica joven. Lo primero que te preguntaron... No, es que en un caso de juicio, la parte contraria usó como perito una persona que era programadora en una empresa, nunca había hecho un peritaje, nunca había estado en sala de juicio y, por lo que me contaron, porque yo entré después de ella, no sabía expresarse y exponer el informe. Es más, se puso nerviosa y aún fue a peor. Y cuando yo entré, el abogado de mi parte, claro, aprovechó y preguntó, bueno, dígale usted al tribunal cuántos casos ha participado usted. Claro, yo con 20 años, pues evidentemente supero los 200 casos de largo y claro, el abogado se vistió, aprovechó la circunstancia de la persona que no tenía preparación para rematarla, ¿no? A veces te lo hacen al revés. Entra un ingeniero de telecomunicaciones, industrial, más informática, y cuando entras tú, te pregunta el abogado contrario, ¿y usted qué títulos tiene? Y a veces una buena respuesta es decir, los que mi parte considera suficientes. Porque el perito de parte no viene obligado a presentar títulos. Es la parte que decide si le convence la tecnología de esta persona o el conocimiento, ¿no? Así que pueden darse las dos situaciones. Y como ha dicho el señor Rafael, a mí me costó la primera vez, pero ya tengo la experiencia, y lo digo a los peritos jóvenes, que si el abogado contrario te pega fuerte, es que tu informe es muy bueno. Si te pega fuerte es porque le hace daño tu informe. Si te hace dos preguntas y te deja, es que tu informe no vale nada. Porque no lo he entendido. No lo he entendido, ¿no? Y a raíz de lo que explicaba Jordi, hace un par de días leí una sentencia en la que se condena al juez por parcialidad y a que el interrogatorio que hizo al perito lo consideró el Tribunal Superior excesivo a todas luces. Es decir, le aplicó un tercer grado al perito tan brutal que el Tribunal Superior en el recurso admitió la parcialidad del juez. Y al hilo de eso también una sentencia del otro día también que ponía en tela de juicio las relaciones abogado-cliente vía WhatsApp. Es decir, claro, al final, antes tenías un ordenador, no sé qué, luego tenías un móvil, ¿sabes? Es que correo electrónico, pues que ahora la gente ya todo el mundo va por WhatsApp. Por WhatsApp se cuentan muchas cosas entre un abogado y un cliente. Y hacía serias recomendaciones en la sentencia de que los abogados no utilizaran el WhatsApp con sus clientes. Pero no tardaremos en tener que certificar tu WhatsApp. Es evidente. Y dentro de 2 o 3 años no sé qué tenemos que certificar. Además en fichero plano. Porque claro, al final el abogado dirá, oye, pero si WhatsApp tiene algo que ha hecho un cliente. Pues ya hay jurisprudencia de eso. Vamos a avanzar. Yo solamente 2 frases porque empiezo a ver los caras de aburridos, y es, como bien habéis estudiado en el curso, el perito es el último que declara. Nos llaman a acudir en el mismo momento que todo el mundo, cuando se efectúa la sesión, el perito se queda afuera, van entrando los testigos, se va cociendo todavía el ambiente se va cargando, ya sabéis que el artículo 33 dice que el perito es el último que entra, y realmente cuando entras, palpas donde está cargado, ¿eh? Porque es que lo ves en la expresión, si le va bien para tu abogado o le está yendo bien para nosotros, se palpa en el ambiente. Y tú tienes que declarar sin saber qué es lo que se ha cocido allí, porque allí ya pues, se ha puesto el tema de juicio. Por lo tanto, ser honestos, decir lo que tenéis en vuestro informe y ya está. Lo que sí tenéis es una gran ventaja a través del curso que habéis hecho, es que habéis presentado un informe que no ha podido ser rechazado. Lo habéis presentado en forma, en
ocasión, en momento y con el contenido adecuado. Y eso da mucha fuerza, eso da pie para poder estar allí, porque si no, ni siquiera estaríais allí, ¿vale? Ir con esa confianza. Y que muchas veces no depende del resultado del perito, depende de todo lo demás. Lo que sí es importante que vosotros seáis convincentes y seáis capaz de dar respuesta a aquello. Y si os ataca mucho el abogado contrario, lo que se ha dicho, es porque realmente vuestro informe es bueno y como no lo puedes rebatir, te ataca. Así de claro y así de sencillo. Si me permites, me fue un poco el santo al cielo, esto pasa. Esto ocurre, cuando estás deponiendo en el tribunal. El perito no es que le engañen siempre, a veces le engañan, la parte sobre todo, pero el perito no sabe la historia. En un juicio hay dos partes y hay dos novelas y ninguna de ellas suele ser la verdad 100%, pero el perito lo sabe mucho menos. La parte le cuenta lo que le quiere contar, el perito debe investigar un poco más y sonsacar al cliente. Cuando va a juicio, entra el último, no sabe lo que se han dicho, porque es parte de la ley, el que los testigos van entrando y el perito es un testigo perito, que es el último. Entonces yo aconsejo, por mi experiencia, y se lleva sorpresas del perito si se queda hasta el final las alegaciones de los abogados. En un caso que se enjuicie por la ley civil, es decir, todos los civiles, reclamaciones de cantidad, todo lo que son laborales, se puede quedar hasta el final. En los penales, el juez dice, ya se puede usted marchar, se puede pedir si se permite que me quede. Porque cuando los dos abogados hacen las conclusiones finales, se entera el perito de todo lo que se ha dicho en el juicio y más o menos de lo que ha contado cada parte. Esto ayuda no para que el peritaje, pero sí para los siguientes. Y lo hago. Y yo ya no digo nada más, que no me pegues. No, yo también termino, porque ahora viene lo más importante después del título, que es tomar los detalles. Y recordar nada más que la asociación está a vuestro servicio para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Venga, gracias.